Quiero saludar a un expresidente de Bolivia. Siempre es muy importante escuchar a gente que ha estado al mando de este país, que tiene un criterio que nos puede orientar a todo. Don Jaime Paz Zamora, muchas gracias por atendernos. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación, Jimena. Gracias a usted por atendernos. Cuéntenos, por favor, cómo lo está viendo este Estamos a la país. orden, Jimena. Mire, vaya, lo que acabo de escuchar precisamente al ponerme en esta reunión Zoom es sobre lo que pasa con la señora Yanina Áñez, nuestra expresidenta. Es lamentable, sin lugar a dudas que es lamentable, pero si analizamos bien es mucho más lamentable el hecho de que esté sufriendo este problema en prisión. En realidad es una locura lo que está pasando. La señora Yanina Áñez tiene que ser atendida en prisión y todavía no se le ha iniciado el proceso, el debido proceso. Entonces ya es en sí mismo una contradicción. Nuestra solidaridad con la señora Áñez. Pero si me permite una cosa a propósito de esto, Jimena, es que lo que está ocurriendo me resulta terriblemente extraño porque me trae recuerdo a lo que ocurría con los gobiernos del golpismo civil-militar boliviano, donde toda la represión se llevaba desde el Ministerio del Interior y tenía unos cuantos matones ahí en el ministerio que se les llamaba los tiras de manera popular, que entraban a cualquier casa, saqueaban, llevaban gente, tomaban presa absolutamente al margen de cualquier nivel de la justicia. Bueno, pero resulta que un poco lo que está ocurriendo es preocupante en Bolivia porque empieza a ocurrir lo mismo, que se entran a la casa, sacan a la gente absolutamente al margen de cualquier tipo de proceso. Lo único con la única diferencia que los sicarios anteriores eran unos matones al servicio del Ministerio del Interior y los sicarios de hoy son los jueces, no todos indudablemente porque hay buenos jueces, y los fiscales. Entonces resulta que los fiscales y los jueces están haciendo lo que hacían los matones en la época de los gobiernos del golpismo civil-militar boliviano. Por eso una de las primeras cosas que quiero decirle, Jimena, para que haya conciencia en la población, tenemos que terminar con el sicariato fiscal, el sicariato de los jueces. Hay que terminar con ese sicariato para verdaderamente poder entrar en una especie de mínima convivencia entre los bolivianos. Este era un primer aspecto que quería tocar, Jimena, a propósito de lo que está ocurriendo. Otro aspecto que es absolutamente necesario y que coincidirán conmigo todos los que nos escuchan. Yo estoy un poco desorientado preguntándome qué quiere hacer el gobierno, qué quiere hacer el presidente Arce, qué quiere hacer el vicepresidente Choquehuanca, a dónde nos están llevando. Y es una pregunta que un poco les hago, pero pregunta al mismo tiempo una exigencia, porque ellos deben explicar al pueblo boliviano con toda claridad lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. ¿Cuáles son las razones de interés nacional colectivo para que todo esto ocurra? Ahora, si es parte de un plan, que le digan al pueblo boliviano qué tipo de plan tienen para llevar adelante su gestión de gobierno. No lo hacen a nivel de la economía, no lo hacen a nivel de la salud, pero por lo menos a nivel de lo que nos está golpeando la cara todos estos últimos días en cuanto a los apresamientos absolutamente anticonstitucionales y al margen del derecho humanitario, que nos digan por qué, a dónde van, por qué lo hacen. Y no me digan esa salida de decir que el Poder Judicial es independiente. Primero, que sabemos que no es independiente, por eso yo le llamo un sicariato, lo mismo que a los fiscales. Pero además de que el argumento no vale de que sea independiente, porque según la Constitución, los poderes del Estado trabajan de manera independiente, pero también coordinada. La Constitución dice con claridad,
Los poderes serán independientes y su trabajo lo harán coordinadamente. O sea que no puede el Poder Judicial hacer una cosa sin que conozca las razones y lo haya discutido y lo haya presentado al Poder Ejecutivo, y lo mismo al Legislativo. Entonces no vale el argumento de que el Poder Judicial es independiente, que además los bolivianos sabemos que no lo es, pero por si fuera independiente tiene la obligación constitucional de coordinar con los otros poderes su trabajo. Entonces, creo que estos dos aspectos que le toco a Jimena pueden ayudarnos un poco a ubicarnos en una situación nacional que es muy oscura, que están sucediendo las cosas y uno no sabe por qué suceden. Y creo que los bolivianos tenemos derecho a que nuestras autoridades nos expliquen, nos digan por qué ocurre, a dónde se quiere llegar, a dónde quieren llevar al país. Los hechos en la realidad nos están llevando a una especie de confrontación brutal, y hemos visto el día lunes cómo a través de los comités cívicos en todas las ciudades del país y particularmente en Santa Cruz, la Bolivia democrática estaba al pie del Cristo Redentor pidiendo legalidad, pidiendo que paren las arbitrariedades. Entonces, si bien hay un espíritu de unidad en el país, sin embargo las cosas que ocurren empiezan ya a generar problemas, generar contradicciones a nivel ciudadano, incertidumbres y también a niveles regionales, porque ya empieza a preguntarse regiones del interior y dice, bueno, pero ¿qué pasa en La Paz? ¿Qué pasa en la sede del gobierno? Porque finalmente somos un solo país, con distintas regiones, etcétera, pero un solo país. Entonces creo que esta reflexión es muy necesaria, Jimena, y por eso me he permitido hacértela conocer a ti, a través de ti, del canal, del programa No Mentirás, a todo el país. Perfecto, muchas gracias. Le pregunto, por favor, ¿lo que está ocurriendo es una búsqueda de justicia? ¿Es una búsqueda de qué? ¿Es una búsqueda de justicia? No, pero eso lo dijo Choquehuanca, y no sé si estaban con sus poesías del otro día, que no odiaba a nadie, pero que amaba la justicia. Precisamente yo creo que lo que pasa con la señora Áñez en este momento no debería estar pasando, si hubiera un mínimo de justicia en el país. Y sabemos que lo que pasó con el líder del grupo de jóvenes cochalas, y el problema que se armó después con la reacción honesta de la jueza, todo esto es absolutamente arbitrario. Por eso es que yo digo, de justicia nada, de injusticia todo. Y por eso pido al presidente y al vicepresidente que nos expliquen por qué está sucediendo. Lo queremos entender, queremos saber qué buscan, por qué lo hacen. Porque miren, hemos escuchado mucho de que en realidad el que está haciendo todo esto es Evo Morales, que está como detrás del trono, tanto de la ex diputada Patti, que es la que hace la denuncia y conmueve instituciones, la denuncia de una señora, y lleva a la arbitrariedad en la justicia. Pero no, dejémoslo a Evo Morales allá. Al que yo le debo preguntar no es Evo Morales, yo le pregunto a don Luis Arce, al vicepresidente Choquehuanca. No sé qué tienen ellos con Evo, no lo sé, ni me interesa saberlo tampoco. Sino ellos son las autoridades, representan las máximas autoridades de nuestro país y nos tienen que explicar por qué sucede todo esto, por qué está ocurriendo tanta arbitrariedad y hasta cuándo piensan llevarlo y hacia dónde se quieren dirigir. Esto es absolutamente necesario porque la incertidumbre es muy grande entre los bolivianos y bolivianas. Susana. Sobre eso le quiero hacer esta pregunta. Le voy a poner una imagen en la pantalla, por favor. ¿Tres cabezas coordinadas o tres cabezas enfrentadas? Luis Arce, Evo Morales, David Choquehuanca. Luis Arce, que puede ser el representante de los tecnócratas, técnicos del gobierno. Evo Morales, que representa la fuerza cocalera, ¿no? Y don David Choquehuanca, que puede estar representando la fuerza aymara. La pregunta que se hace el país,
don Jaime Paz, para ver si usted ensaya alguna respuesta. ¿Estas tres cabezas están coordinando lo que está ocurriendo o están enfrentadas por lo que está ocurriendo? ¿Qué cree usted, por favor? Mira, yo no me puedo poner a elucubrar sobre lo que no conozco. Indudablemente que Evo Morales está en conexión con el presidente, Evo Morales está en conexión con el vicepresidente, y seguro Evo Morales, como jefe del partido del MAS, tiene que estar participando de alguna manera en todo lo que pasa. Pero como ciudadano eso no me interesa. Lo que me interesa es las autoridades elegidas adecuadamente y legalmente en el país son los que tienen que responder. No sé si son tres poderes. Para mí no hay un solo poder, que es el que expresa el gobierno, y que no me puede decir de que la justicia es independiente, porque ya lo dije antes, la Constitución dice que los poderes del Estado son independientes, pero que deben coordinar su trabajo. Entonces no creo que aclare tanto lo de si el que manda es Choquehuanca o si representa al aymarismo. No, es mi vicepresidente. Él no representa al aymarismo. Él representa la institución vicepresidencial en un sistema democrático, en el cual hay 9 regiones absolutamente diversas en nuestro país, y entonces no se puede decir de que él está ahí en nombre de los aymaras de Bolivia. Eso sería una estupidez muy grande, fuera de que él sea, digamos, el tema preferido de sus alocuciones. Pero ahora me tiene que responder como vicepresidente, no a mí, a los cruceños, cochabambinos, tarijeños, potosinos, venianos, pandinos, cochabambinos, en fin, a todos. Entonces, yo diría que aquí debemos dejarnos de cosas para no distraernos. Evo Morales está detrás, indudablemente que está detrás, porque finalmente son el mismo partido y él es el jefe del partido. Pero los que deben responder de lo que pasa son los que legalmente son autoridades en el país. Evo no lo es. Los que son el presidente y el vicepresidente. Entonces no hagamos este aspecto, me parece que puede tender a confundir más que aclarar Jimena. Perfecto. Permítame, por favor, que le dé chance a la gente que participa en esta entrevista, quienes están viéndonos. Vamos con Soberano, por favor. Lo siento yo. ¿Qué dice Alejandro Romero? Por favor, señora, ponga la imagen donde está encadenada a una camilla la señora Patricia Hermosa. Querida Jimena, lo dije ayer, ¿se acuerdan? Dirá que está enferma y que no puede estar en la cárcel y luego se escapará gracias a un motín. Eso ya lo sabemos. Fernando Marín, señor Jaime Paz, ¿qué hay de los asesinatos en Sencata y Sacaba? Mendoza dice, usted dijo algo cuando hubo las masacres de Sencata y Sacaba, hipócrita, le dice. Gabriel Zambrana, no juzguen a una persona por los errores que puede haber cometido en su gestión y peor desear el mal ajeno o alegrarse por su enfermedad. Recuerden que todo tiene su vuelta y si no estará en el averno, dice. A ver, si ignoran la palabra, busquen un diccionario o Google para hacérsela más fácil. Es el infierno, ¿no? Erika Nina, Jaime Paz ahora es seguidor de Camacho, dice. Mabel Fernández, Jaime Paz está de acuerdo que las masacres de Sencata y Sacaba se queden impunes. Paremos aquí los mensajes. Don Jaime Paz, varias personas le preguntan por Sacaba y Sencata. ¿Qué puede decir al respecto, por favor? Bueno, que indudablemente deben haber las garantías absolutamente necesarias para hacer una investigación a fondo. Todos los bolivianos queremos saber exactamente lo que pasó. Por ejemplo, yo, como ciudadano cualquiera, tengo una duda. No sé si lo de Sencata ocurrió cuando los militares, el ejército sacaba la gasolina para llevarla a La Paz, o después que salieron los militares, hubo un intento de tomar las instalaciones de YPFB con dinamita, etcétera, y es ahí donde ocurre lo que ocurrió en Sencata. Entonces, digo como una de las preguntas, entonces mi opinión es que
todo lo que de alguna manera tiene que ver con los derechos de los bolivianos, bolivianas de cualquier nivel social, etcétera, tiene que ser investigado absolutamente. Y por lo tanto, pongamos en marcha los mecanismos de una investigación transparente para saber qué ocurrió en estos lugares, al mismo tiempo en otros que hubo en el país, como Montero, por ejemplo. Y luego alguien dijo que yo estaba, un poco podía estar yo con Camacho. Yo estoy hablando de democracia, o sea, Camacho es un señor, un líder cruceño que ha hecho una gran campaña y ha salido gobernador, pero yo no me refiero a él en el sentido de que un poco la pregunta venía incluida. Muy bien. ¿Usted es seguidor de Camacho? Eso es lo que le preguntaban. Por eso es que yo le digo eso, que no tiene nada que ver con el hecho de que Camacho sea un dirigente regional que ha hecho una gran elección y que ha ganado la gobernatura. Yo conozco a su familia, por ejemplo, ya que me preguntan, lo conozco a su padre y conozco a su hermano. Pero eso no quiere decir absolutamente nada que haya un vínculo ideológico entre nosotros, salvo uno, que él cree en la democracia y yo también, en la auténtica democracia con la separación de poderes y coordinación de los poderes, y que creemos en lo que son los derechos humanos y creemos en la reivindicación de los departamentos. Nuestro país es un país de regiones. Antes diría que ser plurinacional es pluriregional, porque al paseño le pregunta y no va a decir que es aymara, o al orureño que es aymara. Ellos dicen, yo soy paseño, soy orureño. O sea, o lo que puede ocurrir con los otros departamentos. Entonces, si algo me une a Camacho es que yo estoy también de acuerdo, y lo propuse en su momento de que estaba de acuerdo con el federalismo en nuestro país. Entonces, democracia y autonomía regional son dos puntos, por ejemplo, que me unen con el señor Camacho. Muy bien. Le pregunto para que quede claro, por favor, por lo que entiendo. ¿Le provoca simpatía a usted Camacho, pero usted no es un camachista? Bueno, a mí me provocan simpatía todos los que luchan por la democracia y de manera particular todos aquellos que han ganado estas últimas elecciones del 7 de marzo. A todos los aplaudo, a todos los felicito. Fíjense, tuve una conversación yo hace unos días con el que ganó la alcaldía en San Buenaventura, en La Paz, un pequeño pueblo, una pequeña población, y le he entregado todo mi cariño y todo mi respeto y toda mi adhesión. Y lo mismo lo hago con todos aquellos que supieron recibir el apoyo generoso y el apoyo limpio, transparente de la población a través del voto. Entonces, incluido en ellos el señor Camacho. O sea, creo que no tengo por qué hacer diferencia con otros líderes que también incluso salieron encabezando a sus propias regiones. O sea, claridad con Camacho, pero al igual que todos los que ganaron el 7 de marzo, a quienes aprovecho para felicitar y para decirles que estoy a la orden de la medida que desde sus lugares contribuyan a construir una Bolivia humilde y democrática. Perfecto. ¿A cuáles, por ejemplo, de manera especial destacaría de los que han ganado? ¿Qué piensa de Eva Copa, por ejemplo? ¿O qué piensa, le pregunto, de Manfred Reyes Villa? ¿De quién? Eva Copa, Manfred Reyes Villa, que son dos de los ganadores de las elecciones que usted admira. Bueno, no, de Eva Copa o sea, yo era de alguna manera admirador de Eva Copa cuando era presidente del Senado. Me parecía que era un nuevo tipo de liderato que surgía en el MAS, y yo que estoy de acuerdo con la promoción de líderes a todos los niveles, en todos los partidos y en todas las circunstancias. Yo ya tenía una simpatía por Copa, tan así que cuando él estaba todavía preparando su candidatura, la llamé por teléfono. Le dije, bueno, reconociendo una mujer joven, una gran perspectiva, una gran posibilidad
hágalo bien, Eva Copa, hágalo bien. Quiero que tenga la seguridad de que tiene todo mi apoyo y todo mi respeto. A Manfred Reyes Villa lo conozco, es amigo mío. Permítame, por favor, para no avanzar de Eva Copa, permítame. No sabíamos de esa llamada. ¿Qué le dijo ella cuando usted le habló? No pues, le llamó la atención. Le llamó la atención que recibí una llamada mía. Menos mal que no le molestó y me atendió al teléfono muy bien y además me trató como, e incluso me dijo hermano, como un poco utilizan el lenguaje dentro del masismo y se ve que Copa lo sigue utilizando, o sea que no me ve, por lo que yo pude percibir, no me ve Copa al frente de ella o con sectores derechistas de nuestro país o conservadores. O sea, me ve en una posición democrática y progresista. Fue una muy buena conversación. Muy buena conversación. ¿Y con Manfred, por favor? ¿Sí? ¿Y con Manfred? Y con Manfred no he hablado con él, pero... Sí, no hablé con él, pero lo conozco muy bien. Creo que era absolutamente ya cantadísimo, que si Manfred era el candidato ganaba, arrasaba en las urnas en Cochabamba. Hay una historia anterior. Yo quiero decirle que cuando Manfred fue alcalde la primera vez en Cochabamba, yo era presidente de Bolivia. Y hicimos precisamente en Cochabamba, en función de las Olimpiadas Bolivarianas que se hicieron en Bolivia, en Cochabamba y en Santa Cruz, se hicieron obras especiales. Y en Cochabamba se terminó un coliseo en la Coronilla, se hizo la pista de tartán en el estadio, se hizo el escenario de lucha sable, etc. Y bueno, y todas estas obras estaba el alcalde Manfred Reyes Villa a mi lado, y mucha gente nos aplaudía los dos juntos. Entonces lo conozco desde esa época, y ahora, hoy por hoy, felicitarlo por su victoria, pero que, como digo, era una victoria cantada, cantadísima. Es decir, si Manfred era, porque dejó una buena memoria, dejó un buen recuerdo de obras hechas en Cochabamba. Muy bien. Hay gente que recuerda cuando Manfred Reyes Villa y usted y Goni estuvieron juntos, y se lo reclama a la gente muchas veces. ¿La gente tiene por qué reclamarle eso a usted? Bueno, claro, puede ser una falta de información, pero yo sencillamente tuve que apoyar al principal adversario que tuve en política en toda la historia de esa etapa, que me hizo mucho daño, porque Sánchez Lozada me hizo mucho daño después de terminado mi gobierno. Cuando él ingresó al gobierno, me montó una serie de tramoyas, una serie de cosas que incluso afectaron a mi madre y cuando ya estaba en sus últimos días. Y a pesar de todo eso, porque eso es un problema personal, yo tenía que pensar en Bolivia. En ese momento, la única manera de garantizar una gobernabilidad era generar un mínimo de agrupación democrática para llenar el vacío de poder en el país, para que alguien gobierne. Claro que tenía la opción de apoyar a Evo Morales, pero en ese momento Evo Morales desapareció del mapa porque no tenía la más mínima idea, y no lo tenía ni al vicepresidente que tuvo después, no tenía ningún equipo organizado, no estaba absolutamente preparado para gobernar. Los resultados lo habían sorprendido en realidad. Es a partir de eso que se prepara para las elecciones que vinieron después de todo lo que ocurrió con la caída y huida del presidente Sánchez Lozada. Entonces yo lo hice no por ningún interés partidario, porque mi partido más bien tenía que tragarse la saliva, y yo personalmente tragarme la saliva y tener que generar credibilidad. No se olvide que el MIR es un partido históricamente creador de la democracia en Bolivia, y su razón de ser fue siempre sostener la democracia, hacer viable la democracia por encima de problemas coyunturales que pueda tener como partido, como personas. Siempre buscar que la democracia funcione
para que en definitiva como sistema no caiga en el desprestigio, sino que responda al país. Esa fue la razón. Ahora, entonces, si volviera el tiempo atrás, ¿usted volvería a hacer ese acuerdo que hizo o de repente mirando hacia atrás dice, pude evitarlo? No, mirando hacia atrás, bueno, yo habría, si no votaba por Juan Sánchez de Lozada, tenía que votar por alguien, porque tampoco me podía hacer el del otro viernes, que tenía una responsabilidad, tenía un grupo parlamentario que era el que definía lo que iba a ocurrir. Entonces, la pregunta que podría yo hacerme ahora mismo es decir, Jaime, ¿Evo Morales estaba preparado para recibir tu voto? O sea, no había el peligro en ese momento de que ante un Evo absolutamente desnudo, digamos, sin preparación de ninguna clase, porque la ayuda de Chávez le vino después de ese resultado, no había el peligro de que pusiéramos una situación de una vez más intervención militar en la democracia boliviana, porque podía ocurrir. Un Evo no arbitrariamente, sino un Evo así como tirado de los pelos, ponerlo en la presidencia, podía dar pie a un gobierno bastante frágil, débil. Don Jaime, se la cambio la pregunta, por favor, se la cambio y aprovecho muchísimo su presencia y la valoro su presencia y no mentirás. Volviendo atrás y sabiendo lo que sabe que pasó en el futuro, ¿usted hubiera apoyado en algún caso a Evo Morales? Bueno, o sea, volviendo atrás, es un poco una figura que es que como te dijera, no tiene mucho sentido, pero bueno, si tú me quieres poner ante la situación, si Evo no se hubiera, porque el problema es que Evo desapareció el mapa. Yo lo buscaba por todas partes para por lo menos conversar. Para conversar, Evo se hizo gas. O sea, teniendo la posibilidad de ser elegido, pero tenía terror a que lo elijan porque no tenía absolutamente nada claro, nada absolutamente preparado. Entonces, volviendo hacia atrás, yo diría, ante una situación como esa, ante un Evo absolutamente no preparado, incapacitado de poderse hacer cargo del gobierno, no votaría por él, porque sería una irresponsabilidad. O sea, tendría que volver a hacer lo mismo que hice, pero tal vez teniendo más cuidado de incidir más en el gobierno, porque lo que pasó es de que Sánchez de Lozada, con un pequeño equipo que todos los conocemos, fue el que empezó a dirigir todo, particularmente el aspecto de seguridad del Estado, que dio pie también a una de las situaciones que conocemos. Eso podría decir, pero volviendo atrás Claro, pero ha sido interesante lo que ha dicho usted. En ese momento Evo Morales no se sentía capaz por lo que usted cuenta y por eso es que un poco se borra del mapa y no tenía estructura para poder manejar un país. ¿Eso qué año era? Bueno, eso era el 2002. El 2002. Porque yo tengo información, quiero decirle una cosa, el señor Hugo Chávez de Venezuela, con el primer boliviano que toma contactos conmigo el año 99, y me invita a su toma de posesión en Caracas sin conocerme, sino como expresidente de Bolivia, y se ve que de alguna manera me había seguido mi recorrido político, me invita a su posesión, y resulta que en esa posesión estaban todos presidentes en ejercicio y habían dos invitados que no éramos presidentes en ejercicio. Uno de ellos era yo y el otro era el presidente de Nicaragua. Entonces resulta que los únicos dos que estábamos ahí, probablemente por una simpatía personal del presidente Chávez. Pero bueno, de allí, fuera de comunicarnos una que otra vez, no pasó a ningún aspecto. Yo creo que él tenía deseos de que yo fuera una especie de Correa en Bolivia, como lo logró hacer con Correa en Ecuador.
Pero no era mi proyecto, yo estaba en otro proyecto, nuestro proyecto Ministra era la democracia en Bolivia plena. Entonces, pero resulta que después de lo que ocurrió con Evo en 2002, que un poco en realidad se hizo gas, sí, yo tengo entendido que el presidente Chávez tomó contacto con Evo, es ahí donde empieza el contacto de Chávez con Evo, cuando desde Caracas Chávez ve el resultado electoral de Evo en un segundo lugar de la votación. Entonces creo que esos son los niveles de historia que tendríamos que tener claro. Y claro, miren porque que ahora es probable, don Jaime Paz, que mucha gente lo vea a usted como alguien de derecha, pero los que tienen memoria tienen que saber que usted ha sido un líder de izquierda. Usted fue el primero que dijo coca no es cocaína. De repente la gente no recuerda eso, pero usted lo dijo internacionalmente. Y si lo buscó Hugo Chávez es porque usted tenía un perfil de izquierda. Usted fue vicepresidente de la Internacional Socialista, o sea, tenía un reconocimiento internacional por sus ideas políticas también, ¿no? Bueno, pero además fui el que introdujo la democracia boliviana al movimiento indígena. No se olvide de la primera marcha indígena de las tierras bajas que llegó bajo el título de Territorio y Dignidad hasta la capital del gobierno. Yo con todo mi gabinete, no yo solo, sino con todos mis ministros, fui a esperar la marcha. Antes que llegue a la ciudad de La Paz, la fui a esperar en el camino, en Yolosa. ¿Por qué? Porque a pesar de que había ya comentarios de gente que decía que había que parar esa marcha, yo decía, no hay que pararla, porque tienen razón. Están marchando con una legitimidad y por lo tanto yo fui allí a darles encuentro con todos mis ministros y allí tuvimos una reunión bajo los naranjos en Yolosa de unas 4 horas donde atendimos todas sus demandas y es ahí donde por ejemplo nace el TIMNIS. El TIMNIS nace bajo los naranjos de Yolosa ante una demanda de las distintas etnias del TIMNIS, del área del área donde está el TIMNIS hoy, pero el nombre de TIMNIS, todo eso surge ahí. Entonces, de alguna manera me siento creador del TIMNIS y no solamente eso, sino que se hubo una repartición, un reconocimiento de territorios, por ejemplo, a orillas del río Pilcomayo, con los Guaynayet, con los Sirionós, ahí cerca de Trinidad. O sea que fue una especie de segunda reforma agraria, diferente a la que hizo el 52, se hicieron el 52, de que la relación era familia hectárea. En este caso, la relación de esta gran reforma agraria, de mayores consecuencias, fue sancionar legalmente la relación entre etnia, pueblo originario y su territorio ancestral. Eso lo hicimos. O sea, pero no solamente eso, sino que... Permítame, por favor, porque eso de repente, entre lo que la gente le puede aplaudir, a lo que les reclaman, y ahora de repente usted lo puede explicar, ojalá brevemente, por favor, la famosa cruzar ríos de sangre. Usted del MIR, Hugo Banzer de ADN, claro, el acuerdo que le permitió a usted, siendo tercero, ser presidente, ¿no? Como lo mandaba la Constitución. El problema es que en ese tiempo teníamos un sistema electoral de 2 vueltas. La primera vuelta era en las urnas, y si no había un ganador con mayoría absoluta, todo pasaba al Parlamento, al Congreso Nacional, que se llamaba en ese tiempo, a la Asamblea Plurinacional de este tiempo, pero no es lo mismo porque ahora no tienen los 2/3 como mecanismo. Pero digamos al Congreso, y allí en el Congreso se decía que entre los 3 primeros en el Congreso se tenía que elegir al presidente. O sea, esa era la segunda vuelta. Era un sistema de 2 vueltas, una en las urnas y otra en el Congreso. Y entonces en el Congreso, en ese triple empate, porque en realidad estábamos casi parejos los 3 candidatos, la ADN, la Democracia Cristiana, el Partido Comunista de Bolivia, marxista-leninista, y de alguna manera también CONDEPA, me apoyan.
Lo único que después, por efectos de propaganda política, se citó a Banzer y a mi persona. Pero no, el Acuerdo Patriótico es la primera experiencia en América Latina de un frente dirigido por un izquierdista en plena Guerra Fría, que era yo, con un partido de izquierda que logra la conjunción en el frente de la derecha, del centro derecha, el centro y la ultraizquierda. Ultraizquierda, o sea, la izquierda más a la izquierda que nosotros, estaban el Partido Marxista-Leninista pro-chino. Nosotros, luego venía la democracia cristiana, que era un verdadero centro y centro-derecha, y luego el general Banzer con ADN. Pero eso fue una solución que hizo funcionar a la democracia. Ahora le llamaron ríos de sangre. Pero, ¿cómo instalas una democracia en un país donde ha estado confrontado? Si es que no resuelves de alguna manera y haces la voluntad de andar unidos. Por ejemplo, ¿cómo fue en la democracia española? ¿Acaso dejaron atrás, dejaron fuera del sistema a todo el movimiento de Franco? Se lo quiero preguntar de esta forma, por favor, permítame preguntárselo de esta forma. ¿Usted fue claro, demasiado pragmático o estuvo bien ser tan pragmático? No, ¿Fue bien. demasiado pragmático o estuvo bien ser pragmático? No, o sea, yo fui pragmático, claro que sí. Pero el pragmatismo no tiene nada que ver con un defecto, con algo que guarde, que quite de alguna manera una seriedad a una persona que se llamaba de izquierda. ¿Qué mejor yo de lograr que la derecha, el centro derecha, el centro me apoyen a mí como izquierdista? Estábamos en plena Guerra Fría. Cuando yo era presidente, en noviembre, a los pocos meses, cayó el muro de Berlín. Cayó el muro de Berlín. Y yo me acuerdo que yo dije, con pragmatismo también, ojalá que el muro de Berlín no caiga sobre nosotros. No caiga sobre nosotros, y tenemos que hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Y gracias a Dios no cayó sobre nosotros el muro de Berlín. Entonces, pragmático sí. Es muy importante en la política ser pragmático, pero no quiere decir de que uno deje sus puntos de vista a distintos niveles. Uno es pragmático con su propio punto de vista. ¿Por qué voy a rechazar yo? Sería estúpido que rechace a una persona por ser derechista, que rechace su apoyo. Es una locura. Perfecto. Don Jaime, última pregunta, por favor. Se me acaba el tiempo, don Jaime. Quiero hacerle una última pregunta, por favor. Pongan la foto, si pueden, de Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca. Pregunta simple y de repente ni inteligente ni de fondo, pero se la quiero hacer. ¿Cuál de los tres le provoca más simpatía? Me dice usted entre ¿cómo se llama? Entre Luis Arce, Evo Morales y David Choquehuanca. A David Choquehuanca, pues, porque además quiero decir lo que era mirista. David Choquehuanca sale del MIR políticamente, su primera escuela ha sido el MIR. Él estaba dentro del área del MIR de los pueblos originarios. Y no solamente por esa razón, sino porque además personalmente nos llevamos bien y de mucho respeto, y además yo lo considero un gran pensador en este momento, un reflexionador de lo que es el proceso de participación de los pueblos indígenas, particularmente la aymara, dentro de la democracia boliviana. Y de los tres, por favor, ¿cuál le provoca más antipatía o cuál cree que le puede hacer más daño a la democracia? No más daño, ¿Evo? Está claro. Evo el que puede hacerle más daño. Ahora, en cuanto a simpatía, digamos, como simpatía, yo simpatizo más con Choquehuanca. Sí fue mi compañero del MIR. Simpatizo naturalmente con él. ¿Por qué cree que Evo Morales le puede hacer más daño a la democracia? ¿Por qué cree que Evo Morales le puede hacer más daño a la democracia? Porque ya lo ha hecho. 14 años. Digamos, los primeros años no era tan claro, pero después ya fue
o sea, es todo un periodo de 14 años que históricamente lo vamos a ver como es una especie de interrupción, una especie de barquinazo histórico dentro de un proceso democrático que avanza en Bolivia. Eso es lo que después de Evo Morales... Miren la foto que encontramos, por favor. Miren la foto que encontramos. ¿Qué le parece esa fotografía? Compartiendo un champán ahí con David Choquehuanca. A ver, no la veo. Está en un cóctel. ¿De aquí abajo? Parece que es la Embajada de España por las banderas. Y está ahí David Choquehuanca, vicepresidente, sonriente está usted y algún diplomático debe ser. No, claro, eso sí, no la recuerdo. Es en el Día de España, el 12 de octubre, donde ahí está Choquehuanca como canciller del país, y yo estaba invitado como expresidente a ese evento diplomático. Y le voy a contar una anécdota que sucedió ese día. Resulta que a la hora del brindis, con el champán que nos ofrecía la Embajada de España, a la hora del brindis, Choquehuanca hizo el rito aymara de darle primero a la tierra, pero le echó sobre el cemento en que estábamos parados nosotros en el balcón, en la plataforma que tenía con gradas en la embajada. Entonces, después que pasó el acto, yo me acerqué y le dije: David, este brindis a la tierra hay que hacerlo no sobre cemento, sino sobre tierra. Por ejemplo, aquí en este macetero o bajando allá. Pero recuerdo que ocurrió eso y él me reconoció que tenía razón, que no era sobre el cemento, sino que era sobre la tierra. Muy bien. Bueno, le agradezco mucho. A la madre tierra. ¿Cómo? Hemos hablado de todo con don Jaime Paz. Pensamos que íbamos a hablar más cortito, pero bueno, siempre hablar con usted se va a alargar porque hay mucho que contar y mucho que evaluar. Le agradezco mucho este contacto con No Mentiras. Tenga usted buenas noches. Bueno, muchas gracias, Jimena, pero bueno, el ampliar o ser más corto depende mucho de la pregunta. La pregunta es la que define cuánto tiempo tienes que hablar o no hablar. Claro. Si me haces una pregunta que, pues claro, yo creo que tú lo entiendes perfectamente bien, Jimena. Bueno, pero alguien como Jaime Paz Zamora, con lo que ha vivido, tiene mucho para conversar con cualquier persona. Muchas gracias.